Bueno, vamos a construir ahora entonces el objeto que ya representa un grafo. Entonces, para eso, si no los tienen instalados aún, instalen estos dos paquetes, el paquete iGraph y el paquete tidygraph. El paquete iGraph para lo que sirve es, básicamente como les decía en el primero de los videos, para trabajar con grafos tiene todas las funciones que permiten calcular cosas, construir la estructura básica, etc. Es como el paquete base de trabajo con grafos en R. Es cierto que hay otros paquetes que permiten trabajar con grafos, pero de alguna forma este es el que fue más exitoso. Y por eso también está el paquete tidygraph, que lo que permite es, aprovechando todas las funcionalidades de iGraph, ¿sí? O sea, de alguna forma es algo que se pone encima de iGraph, no cambia nada de la estructura de iGraph ni propone cosas específicamente nuevas respecto al tema de grafos, sino que lo que busca es poder aprovechar toda la sintaxis que ya tenemos de tidyverse para aplicarla sobre esto del análisis de grafos. Entonces, con iGraph vamos a tener funcionalidad para construir grafos básicamente, y con tidygraph lo que vamos a poder hacer es trabajar con esos grafos usando las herramientas y la lógica de tidyverse. Así que bueno, cargo los paquetes. Y entonces, para hacer ¿cómo es esto? El grafo, lo que hacemos es usar esta función de iGraph que nos permite, bueno, a partir de un data frame construir un objeto grafo. Entonces vamos a ver un poquito paso por paso. Esto era, fíjense, un data frame que tiene dos columnas, y eso es lo que necesita iGraph. En la primera columna tenemos toda una tira de nodos, y en la segunda el asociado. Entonces es formato lista de ejes, todo lo que charlamos antes. Al combinarlo con esta función, obtengo el objeto de grafo de iGraph, donde fíjense que ahora ya nos dice, bueno, tengo un objeto iGraph que es no dirigido, por eso este un, que tiene 716 nodos y 1698 ejes. Los nodos tienen atributo name, que es el nombre, ¿sí? Eso es lo que nos va a permitir identificarlo, y tiene esta lista de ejes que hace referencia esto sería el nombre interno con el cual está guardado el grafo, y fíjense que nos presenta en forma como en lista de ejes todas las conexiones que tiene la red. Y por último, con esta función lo convertimos en un tidygraph, ¿sí? En vez de un objeto iGraph, un tidygraph. Entonces, ¿qué es lo que nos cambia al movernos de iGraph a tidygraph? En iGraph el grafo está pensado como una lista, ¿sí? Es como que yo tengo una lista donde tengo guardada la información de... ¿Cómo es esto? De los nodos, otra lista donde tengo guardada la información de los ejes, y puedo acceder con funciones de iGraph a las cosas. Cuando nos movemos al formato tidygraph, lo que obtenemos son básicamente dos data frames, ¿sí? En la lógica de tidyverse podemos pensar al grafo como dos data frames. Uno que está asociado a los vértices de la red. En este momento fíjense que el data frame asociado a los vértices que está presentado acá tiene solo una columna que son los nombres, y otro data frame que está asociado a los ejes, que en este momento, fíjense, solo tiene dos columnas que me indica desde qué vértice salgo y hasta qué vértice llego con ese eje, ¿sí? Y nos da un poquito de la misma información que antes, ¿ven? Tengo un grafo no dirigido que tiene
una sola componente, que eso lo que nos está avisando es que toda la estructura está comprimida en una sola cosa. Bueno, muy bien. Bueno, lo tenemos que correr, así en efecto nos guarda en G esa estructura. Quizá el nombre G no les parezca muy explicativo, pero bueno, es el típico nombre para grafo. Y como en todo este notebook solo vamos a trabajar con un solo grafo, en principio, nada, tiene sentido. Bien. Bueno, lo último que les quiero decir antes de pasar al próximo video, no mentira, vamos a ver dos cosas más antes de pasar al próximo video, es cómo trabajamos con este objeto tidygraph. Entonces, para poder aprovechar todas las funciones de tidyverse, del mutate, de lo que sea sobre los data frames, lo que se les ocurrió a estas personas es agregar una función activate. ¿Qué hace esta función activate? Lo que nos permite es prender cuál de los dos data frames queremos usar en un dado momento. Entonces, partimos de el grafo G y lo que hacemos es activar nodes, y eso nos activa el data frame de nodos. Y en esta operación lo que hago es, fíjense, le agrego ¿cómo es esto? Una columna más que se llama type, que uso la función if-else, y lo que veo es si el nombre de esa bebida cae dentro del listado original que yo tenía de nombres de bebidas, anoto que es una bebida y si no un ingrediente. Esto también se puede hacer con la función casewhen de dplyr. Entonces fíjense, al hacer esto sigo obteniendo el mismo objeto grafo. O sea, si bien yo activé el dataframe de nodes, no es que lo que obtengo deja de ser el objeto grafo, pero le agrego una columna que representa el tipo de la... ¿Cómo es esto? El tipo del objeto que estoy mirando, ya sea bebida o ingrediente. ¿Qué más les iba a decir de esto? Nada más. Fíjense que ahora me cambió la descripción del grafo y me avisa que es de tipo bipartito. Entonces yo les mencioné antes esto del grafo bipartito. ¿Qué es lo que significa? Bueno, algo bien sencillo. Un grafo bipartito es un grafo donde hay dos tipos de nodos. En este caso son bebidas, ingredientes, pero puede ser cualquier par de tipos de nodos, y las conexiones solo van de un tipo al otro. Esto es muy común cuando tenemos cosas que se relacionan a través de otra, ¿no? El ejemplo básico que les mostraba antes, cuando les comentaba ejemplos de grafos, sería personas y lugares de trabajo, ¿no? Bien podríamos pensar alumnos de la facultad y materias, ¿no? Entonces, en esa red los alumnos no se conectan entre sí, sino que se conectan con las materias, y de ahí, y eso sí lo vamos a hacer acá, podríamos reobtener una red que nos conecte directamente a las personas entre sí, ¿sí? En vez de pensar en personas con clases, con personas, vamos a ver cómo nos sacamos de encima las clases y nos quedan conexiones directamente entre personas. Pero bueno, por ahora lo único que quiero que quede es que tenemos un grafo bipartito, y que eso significa que en la red solo hay conexiones entre tipos de nodos distintos, ¿sí? Las bebidas se conectan con los ingredientes con las bebidas. Bueno, corro esta celda, ya me queda el grafo con esa columna agregada, y por último acá una forma de poder visualizar por separado cada uno de estos data frames que tenemos, que es que fíjense, si yo activo los nodos o los ejes, lo puedo puedo extraer el data frame de cada uno y pasarlo a formato data frame y visualizarlo, ¿sí? Usando las herramientas de visualización del notebook o cualquier otra que hayamos visto a lo largo de la materia, ¿no? Acá hay un ejemplo. Lo único que me importa es que, fíjense, con esto yo extraigo uno de los data frames.
el de nodos o el de ejes. Muy bien. Bueno, en el próximo vemos esto de la visualización del grafo.